Ya hablamos anteriormente de los diferentes momentos o elementos del estudio del estadístico, ¿sí? Y veíamos que, bueno, anteriormente dijimos que lo primero que hay que hacer es definir, ¿verdad?, con claridad qué es o cuál va a ser mi población en estudio, qué es lo que quiero observar, qué es lo que quiero medir, etcétera. El siguiente paso, en este proceso sería pues justamente la recolección de la información. Para que nosotros hagamos la recolección de la información, pues vamos a utilizar algunos instrumentos que vamos a mencionar muy ligeramente a continuación. Pero una vez que ya tengo los elementos, para que yo pueda trabajar con ellos necesitamos organizarlos adecuadamente para realizar un análisis de una manera pues más confiable, más segura y sobre todo más ágil, ¿sí? Y entonces esto vamos a aprender el día de hoy a organizar toda esta información a través de tablas. Vamos a utilizar tablas para auxiliarnos con todos nuestros cálculos que vamos a realizar. Entonces, el paso sería primero la recopilación de la información. Nosotros vamos a salir a obtener datos, mediciones de las variables que queremos analizar. ¿Cómo podemos hacer para recopilar esta información? Nosotros vamos a tener varios recursos. El primero de ellos es la observación, ¿sí? Nosotros podemos obtener datos mediante observación directa. Esta observación directa es aquella que se realiza sin que intervenga pues la otra parte, ¿no? O sea, no hay una interacción entre el observador y los elementos de la población, sea cual sea. Por ejemplo, yo me puedo parar en una esquina a contar cuántos coches de cada color circulan por esa arteria, ¿no? Y llevar ahí un registro y voy tomando datos, voy tomando información. Y las personas que van en sus carros pues, ni se enteran siquiera si yo estoy apuntando o no. Entonces, por eso decimos no hay una interacción entre el observador y los elementos de nuestra población que estamos midiendo. El más utilizado en la estadística son las encuestas. Las encuestas las vamos a realizar a través de instrumentos previamente definidos que nos van a permitir garantizar que a todos los elementos de la población que yo entreviste van a recibir exactamente las mismas preguntas y me van a proporcionar exactamente la misma información. Estas encuestas se tienen que elaborar cuidadosamente para que las preguntas me permitan obtener la información completa que yo necesito para mi estudio, ¿sí? Se tiene que estructurar detalladamente y muy bien analizado estas preguntas para que al momento de concentrar la información y sobre todo al momento de analizar la información, no me encuentre yo con que me falta, que no puedo porque no pregunté esto, ¿verdad? Entonces, tiene que estar muy bien pensada, muy bien elaborada, pero esto sí, una vez que lo tengamos, nos va a garantizar de que a cada elemento de nuestra población que nosotros entrevistemos, pues nos va a proporcionar exactamente los datos referentes a la misma información. Se utiliza para recoger datos, dijimos, como un elemento estructurado y se usa para grandes muestras o pequeñas también. Realmente no importa el tamaño, es siempre muy recomendable utilizar encuestas para hacer nuestros estudios, nuestros análisis estadísticos. Aunque sean incluso encuestas muy breves, de 2 o 3 preguntas, eh, siempre es importante tenerlas. Otro elemento para recopilar información son las entrevistas.
Las entrevistas es una fuente de información primaria que se realiza efectivamente con una interacción directa, estrecha entre el observador y el entrevistado, pero pues aquí tiene la característica de que se realiza únicamente con un especialista o con un experto, ¿sí? Sobre el cual yo le voy a hacer preguntas. Estas preguntas puede ser una entrevista que ya está previamente estructurada, que incluso se haya acordado las preguntas que se van a realizar. Puede ser una entrevista abierta, quiere decir que las mismas respuestas me van a ir llevando a otras, a buscar más, o puede ser una combinación de ambas, ¿verdad? Hay diferentes formas en que se puede realizar la entrevista. Sin embargo, la entrevista no es muy útil, no es muy útil para el caso de los estudios estadísticos. Si acaso nos pudiera servir como un complemento para poder entender o para interpretar nuestros datos al final del proceso. Tenemos también la documental. Yo puedo obtener información de otros medios impresos o electrónicos también sobre datos de estudios previos, fuentes que concentran información de estadísticas que se han recogido anteriormente y que por ser referentes a un tema similar al que yo estoy tratando, pues los puedo utilizar o me puedo referir a ellos, ¿sí? Lo óptimo, desde luego, es trabajar con datos propios que correspondan exactamente a la población que yo estoy estudiando y que quiero analizar. Bien, ahora nosotros al ir recabando esta información, y sobre todo si lo voy a hacer a través de las encuestas, por ejemplo, yo les pregunté una vez cuántas personas viven en su casa, ¿sí? Y me fueron diciendo 4, 5, 3, 2, 4, 6, 5. Y van entonces saliendo datos, pero que no tienen un orden, no guardan un orden, ¿sí? Entonces, es muy difícil estudiar o sacar conclusiones de datos que están revueltos, lo que entonces implica que yo necesito organizarlos. Esta organización de la información nosotros lo vamos a hacer a través de tablas. Estas tablas nos van a servir para ir agrupando los datos de acuerdo a los valores que fuimos obteniendo. De tal forma que en un renglón yo voy a poner y voy a apuntar todos los datos que fueron 4, todos los datos que fueron 5, todos los datos que arrojaron un valor de 6 y así sucesivamente, ¿sí? Estas tablas les vamos a conocer con el nombre de tablas de distribución de frecuencias. Entonces aquí aparecen conceptos nuevos, ¿sí? Distribución y frecuencias. Bueno, ¿por qué distribución? Distribución ya dijimos porque los vamos a ir acomodando de acuerdo a los valores que se obtuvieron en los renglones de mi tabla. Todos sabemos que una tabla se forma por columnas y renglones, ¿sí? Y aparece el otro concepto que es frecuencia. Ahorita vamos a ver la definición de la frecuencia, ahorita vamos a hablar de ello. Estas tablas de distribución de frecuencias la vamos a manejar en dos formas. Una para datos agrupados y otra para datos no agrupados, ¿sí? O datos discretos también le dicen. ¿Cuándo vamos a usar una o cuándo vamos a usar otra? Bueno, ahorita vamos a definirlo. La frecuencia absoluta o simplemente llamada frecuencia, ¿sí? Es el número de veces que aparece un valor en el estudio. Por lo general lo vamos a escribir con la letra F. La I, pues se refiere al número de renglón o de categoría con la que estamos
trabajando o contando esa frecuencia, ¿sí? Y lógicamente se refiere a los datos que va tomando la variable. A partir, dice, una muestra de n elementos, la suma de todas las frecuencias pues debe corresponder exactamente al total de los elementos que conforman nuestra muestra. Vamos a ver esta tablita, este ejemplo que tenemos acá, ¿sí? En este caso, yo estoy manejando una variable cualitativa, ¿sí? Que es masculino y femenino. Quiero enseñar con esto que la distribución de frecuencias la podemos utilizar sin importarnos el tipo de variable que tengamos, ¿sí? Puede ser tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas. Entonces, en este caso, estamos viendo la variable sexo de los estudiantes y pues sus categorías serían masculino o femenino. Hacemos el conteo y observamos que salieron que son 80 masculinos y 20 femeninos. En total, nuestra muestra fue de 100 elementos, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya vimos que podemos utilizar tablas para variables cualitativas, ¿ok? Pero si mis variables son cuantitativas, podemos también utilizar eh, estas tablas y es cuando vamos a caer en esa situación de que si son de datos agrupados o datos no agrupados. Cuando hablamos de tablas de frecuencias de variables cualitativas, por lo general usaremos que son datos no agrupados. ¿Esto a qué se refiere? A que en nuestra columna donde vamos a consignar nuestras categorías, solamente obtendremos un valor. Vamos a verlo con el ejemplo. Primero, hablemos de la frecuencia relativa, porque hay diferentes tipos de frecuencias. La más común es la que se contabiliza directamente, que es la frecuencia absoluta, y la que ya dijimos le vamos a llamar comúnmente frecuencia. Pero a partir de ella podemos calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la razón que existe entre la frecuencia absoluta y el total de las frecuencias o el total de mi muestra, ¿sí? Es decir, lo vamos a medir como una división, ¿sí? Pero acuérdense que la razón nos expresa un cociente, una división. Entonces, lo haremos de esta manera. La frecuencia relativa es la frecuencia de cada clase o de cada categoría entre el total de mi muestra o de mi población. Cuando yo sumo todas las frecuencias absolutas, perdón, aquí relativas, la suma de todas las frecuencias relativas debe de ser igual a 1. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a tachar a esto porque está equivocado. Debe ser frecuencias relativas. Debe de ser igual a 1, nunca mayor a 1. Puede ser un poquito menor, y cuando digo poquito menor me refiero a que debe ser del orden de 0.999, 0.998, por ahí, ¿sí? Si yo tengo una suma de frecuencias relativas de 0.8, no es correcto, es demasiado bajo. Más adelantito vamos a entender por qué. Vamos a ver con el ejemplo, y aquí vamos a ver la parte de los números que les mencionaba yo. Nos dice, se muestra la cantidad de caramelos que hay en cada uno de 24 paquetes. Construir una tabla con las frecuencias relativas, ¿sí? Y me dan una serie de números. Como vemos, estos números están desordenados. Entonces nosotros tenemos que ordenarlos, tenemos que contarlos para poderlos organizar. Podemos irlos contando directamente sobre la tabla e ir tachando aquí, ¿verdad?, los elementos. Por ejemplo, yo voy construyendo mi tabla. En una primera columna simplemente pongo números correlativos
que me van a indicar el número de clases o de categorías con las cuales voy a trabajar. ¿Sí? Las clases o categorías son aquellos valores que puede tomar la variable. ¿Sí? Más adelante también lo vamos a definir de nuevo. Entonces, en este caso, mi variable es la cantidad de caramelos y yo establezco aquí cuáles son esas categorías. De acuerdo a los datos que yo tengo, veo que pueden ser desde 20 hasta 24. ¿Sí? Y voy a contar la frecuencia para cada uno de ellos. La frecuencia absoluta yo lo tengo contando. ¿Cuántas veces apareció el 20? Veo que aquí hay 1 y aquí hay 2. Quiere decir que aquí irá un 2. Luego para el 21 contamos, vemos que hay 1, 2, 3, 3 21, quiere decir que aquí en este siguiente irá un 3. Y así vamos a ir llenando cada uno de estos renglones de la frecuencia contando directamente cuántas veces aparece cada número en mi muestra. Al final bajamos la suma y obtenemos 24, que vemos que debe corresponder con el número total de mi muestra. Si no corresponde, quiere decir que mi conteo estuvo erróneo, algo está fallando y tenemos que revisar. ¿Sí? Ahora, la frecuencia relativa. Dijimos que la frecuencia relativa se obtiene de la división de la frecuencia absoluta entre el total de las frecuencias. Entonces, para el valor 20, la primera categoría sería dividir 2 entre 24. Y eso nos da 0.083. Lo escribiríamos aquí. Para el siguiente sería 3 entre 24. Y eso nos da 0.125 y lo escribiríamos en el siguiente. Si redondeo, bueno, pues sería 0.13. ¿Ok? Aquí, bueno, hago la aclaración. Yo esto lo tomé de Excel, realicé cálculos con Excel y al establecer a dos cifras me hizo los redondeos y la suma me da exactamente el 1. ¿Sí? Si lo hacemos con la calculadora, es conveniente escribir por lo menos 3 o 4 decimales para poder aproximarnos lo mejor posible a la unidad. Si al final de hacer la suma yo no me acerco, me quedo muy lejos de la unidad, podemos revisar nuestros redondeos para que sume lo más próximo a la unidad. ¿Ok? Recuerden que si hay dudas o preguntas, simplemente activan su micrófono e intervienen. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma como podemos nosotros calcular la frecuencia relativa. En este caso, esta es una tabla de datos no agrupados o datos discretos. ¿Sí? Si observamos el tipo de variable que estamos viendo en este ejemplo, es una variable del tipo discreto. ¿Ok? Porque los caramelos se cuentan por unidades, por piezas enteras, ¿sí? Me pueden decir, pues es que si se rompió uno, sí, no, pues yo no cuento pedacitos, ¿verdad? Eso no es calidad, yo quiero vender caramelos enteros, ¿ok? Entonces, la variable es cuantitativa y es discreta. Y en ese caso, entonces usamos este tipo de tablas que corresponde a una tabla de distribución de frecuencias de datos no agrupados. ¿Por qué no agrupados? Aunque también podemos utilizar tabla de datos agrupados para variables discretas, pero vamos por partes. ¿Por qué no agrupados? Porque en cada renglón, aquí en el renglón 1, yo veo que tengo solo un valor, que es el 20. Me podrían decir, sí, pero hay dos, aparecen dos 20. Sí, pero es un solo valor de la variable. ¿Ok? Eso le da la característica de que sean datos no agrupados. Vamos a ver posteriormente, ya para terminar el ejemplo y cómo construir las tablas de datos agrupados. Tenemos también el concepto de frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es el resultado de ir sumando o ir acumulando
las frecuencias absolutas de todas las observaciones que nosotros vamos realizando. Quiere decir que yo no empiezo a contar nuevamente en cada renglón como hicimos anteriormente, sino continuamos nuestra cuenta de los valores obtenidos, ¿sí? Por ejemplo, aquí mi frecuencia absoluta es 2, mi frecuencia acumulada, para este caso, pues sería 2, porque nada más llevo 2. Pero para el siguiente renglón son las 2 que ya tenía más las 3 de la nueva clase o la nueva categoría. Entonces eso haría que en este segundo renglón iría un 5, ¿sí? Posteriormente 5 más 13 y tendría yo 18. 18 más 4 y ya llevaría yo 22. Y por último 22 más 2 y tendría 24. Al llegar al último renglón, yo debo de obtener la misma cantidad que teníamos de las frecuencias, de la sumatoria de las frecuencias absolutas, ¿sí? Bien, entonces este es otro concepto que aquí tenemos que tener cuidado de no confundirnos, ¿eh? Cuando yo vea FA se refiere a la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta, a la que comúnmente vamos a llamar frecuencia, solamente la representamos con la F, ¿sí? Así como tenemos la frecuencia acumulada, también podemos tener la frecuencia relativa acumulada, que de la misma manera que acabamos de ver, pues consistirá en ir acumulando nuestras frecuencias relativas, ¿sí? Entonces ahora ya no voy a ir acumulando estas, sino voy a ir sumando estas, las frecuencias relativas. Esta frecuencia relativa acumulada, tengo también dos formas de obtenerla, ya sea ir sumando las frecuencias relativas o irla obteniendo de la frecuencia acumulada de cada renglón contra el total de las frecuencias, ¿sí? Lo más fácil, obviamente, pues es ir sumando. Entonces, para este primer caso sería 0.08, para el siguiente 0.08 más 0.13 sería 0.21, y así continuamos, 0.21 más 0.54 me va a dar 0.75, 0.75 más 0.17 tendremos 0.92 y al final 0.92 más 0.08 tenemos de nueva cuenta la unidad. Como es una frecuencia relativa, se repite lo mismo que con esta. Yo no debo pasarme nunca de la unidad. Su sumatoria debe ser 1 y debemos de encontrarnos siempre, si no logro llegar al 1, lo más próximo posible a la unidad. ¿Sí? Caso de no hacerse, tendríamos de nuevo revisar nuestros redondeos a ver cuál podemos modificar para que nuestra suma se aproxime a la unidad. Si seguimos las reglas normales que ya revisamos antes del redondeo, eso nos va a ayudar siempre a mantenernos cerca de la unidad. Ahora, a partir de estas frecuencias, nosotros podemos convertirlas también a porcentaje y esta conversión se hace muy facilito. Nuestras frecuencias relativas absolutas y nuestras frecuencias relativas acumuladas las podemos convertir en porcentajes, ¿sí? Solamente multiplicándolas por 100. De tal manera que mi frecuencia relativa, si yo la multiplico por 100, se va a convertir en porcentaje. Y si mi frecuencia relativa acumulada la multiplico por 100, se va a convertir en un porcentaje acumulado. Este porcentaje acumulado yo también lo podría obtener sumando los porcentajes. Entonces, para el caso de los porcentajes, multiplicaríamos las frecuencias relativas. 0.08 por 100 me va a dar 8%. 0.13 por 100 me va a dar 13%. Bueno,
Acuérdense que aquí estaba redondeado, ¿verdad? Entonces sería 12.5%. Y así sucesivamente. Y al bajar la suma, yo debo de llegar al 100%, ¿sí? Por eso es importante, es muy importante que en nuestras columnas utilicemos varios decimales, ¿sí? De preferencia 3 o 4 decimales, para que al convertir, pues simplemente sea la multiplicación por 100, y al bajar la suma no me aleje yo del 100%. Aquí es donde vemos esa importancia. Si yo aquí en la unidad, yo me quedo con .8, pues .8, profe, ya está cerca del 1. Ok, pero ¿qué les pasa cuando yo lo pongo en porcentaje? Veo que ese .8 se me volvió un 80%, lo que quiere decir que entonces tengo un 20% por ahí que no sé dónde se acabó. Estoy despreciando un 20% de la información, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, por eso estar cerca del 100% o de la unidad. Y bueno, los acumulados, como ya les dije, podemos irlos sumando de aquí o haciendo la multiplicación de la frecuencia relativa. Y también debemos de llegar al último de los renglones hasta el 100%, ¿sí? Entonces, de esta manera es como nosotros podemos construir una tabla de distribución de frecuencias donde podemos expresar los diferentes tipos de frecuencia y también los porcentajes. Este tipo de organizaciones nos es muy útil porque desde que yo tengo ya la tabla puedo empezar a obtener interpretaciones. Por ejemplo, fíjense, aquí yo veo en este porcentaje acumulado que el 75% de las bolsas tuvo 22 caramelos o menos, ¿sí? Quiere decir que solo el 25% tuvo 23 o 24 caramelos. Entonces ahí nos sirve para poder empezar a entender o explicar qué está sucediendo con nuestra muestra, con nuestra población. Ahora, vamos a revisar los datos no agrupados. ¿Cómo construir una tabla de datos no agrupados? Principalmente la tabla de datos agrupados la vamos a utilizar cuando se trata de variables continuas. ¿Por qué variables continuas? Porque cuando tenemos una variable continua va a ser muy difícil que tengamos frecuencias altas o incluso que tengamos frecuencias repetidas. Por lo general vamos a encontrar frecuencias de 1, ¿sí? O 2, 1, 2, 3, por allá 1, 2, 3. Y eso me generaría tablas muy largas que no me van a ayudar a hacer mi análisis, porque prácticamente estaríamos repitiendo el listado completo de datos, ¿sí? Podemos también, cuando sean datos de variables discretas, pero que no tienen frecuencias muy altas o son demasiados datos, ¿sí? Y entonces nos conviene agruparlos. ¿A qué se refiere con agruparlos? A que en cada renglón yo puedo establecer intervalos de números, intervalos numéricos, que pues como su nombre dice, van a considerar gran cantidad de números y que nosotros vamos a llamar como clases, categorías o intervalos de clase, ¿sí? Vamos a observar y vamos a aprender ahorita cómo construir y cómo hacer estos intervalos, ¿sí? ¿Cuántas clases o categorías entonces yo debo de usar para construir mi tabla de distribución de frecuencia de datos agrupados? Va a depender del número de datos que tenga nuestra muestra, ¿sí? Ese es siempre el punto importante que tenemos que tener en cuenta para nuestra construcción de la tabla y lo vamos a hacer a partir de esta sugerencia. Existen varias formas, ¿eh? Existen varias formas porque hay autores que nos ponen incluso fórmulas para poder calcular cuántas clases vamos a usar. Nosotros nos podemos orientar, por ejemplo, esta tablita que me dice que si tengo de 20 a 30 datos puedo usar 5 clases, ¿sí? Si tengo de 30 a 50 puedo usar 6 o 7, de 50 a 100, 7, 8, 9 y así sucesivamente. Entonces yo veo cuántos datos tengo, ubico aquí y veo cuántas clases me recomiendan.
Pero es que aparece 7, 8 o 9, ¿cómo voy a saber? Bueno, ya depende del investigador, depende de ti. Si estás cerquita de 50, pues puedes usar 7 o a lo mejor 8. Estás cerca del 100, puedes usar 9. Depende de cada quien. Si tengo 75, bueno, pues utilizo 8. Es que son muchas, utilizo 7, no pasa nada. No, esto no es una situación exacta, ¿sí? No hay algo, no hay nadie que me pueda decir, está mal porque nada más utilizaste 7 clases o está mal porque nada más utilizaste 8, ¿sí? A menos que en el ejercicio me lo pida, me lo indique, ¿verdad? Utiliza 7 clases. Ah, bueno, utilizo 7 clases. Ya me está facilitando el hecho de tener que decidir cuántas voy a utilizar, ¿sí? Entonces, de aquí solamente una guía para tener una idea del número de clases que vamos a usar. Si se fijan, va desde 5 hasta 11, dice, para más de 300. O sea, cuando yo tenga muchas, agruparlos en 11, no agruparlos en más. Si yo tengo demasiadas, no me va a ayudar a hacer mi análisis. Vamos a ver cómo construir la tabla de datos agrupados a partir de un ejemplo. Me dice que en la tablita se muestran tiempos de traslado de un trabajador y construir la tabla de distribución de frecuencias para los datos agrupados, ¿sí? Entonces, tenemos aquí nuestra tabla de datos. Vemos que ya nos las pusieron, en esta ocasión están ordenados en orden creciente y van desde 17.17 hasta 38.59. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a trabajar nuestra información. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 8, 2, 4, 6, 8 filas y 2, 4, 6, 8, 10 columnas, ¿sí? Entonces quiere decir que tenemos 80 datos en nuestra muestra. Nuestro primer paso consiste en calcular el rango de datos de la muestra, ¿sí? El rango de datos no es otra cosa que la diferencia que existe entre el dato mayor y el dato menor. El dato mayor, pues obviamente es el más grande de todos, el dato menor, el más chiquito, y hacemos la diferencia, que sería entonces en este caso 38.59 menos 17.17, igual 21.42. Ese es mi rango de datos. Ahora, de acuerdo al número de datos que tenemos, vamos a decidir cuántas clases vamos a utilizar, ¿sí? Yo me voy a guiar, me voy a orientar de la tablita que vimos en la diapositiva anterior y decidimos que vamos a utilizar 7 clases, ¿ok? Siguiente paso, calcular la amplitud de la clase. La amplitud de la clase es el ancho de la clase, también se le conoce, y nos va a decir desde qué número empieza y hasta qué número terminan los datos que se van a agrupar en cada clase o en cada categoría, es decir, en cada renglón de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Esta amplitud la vamos a calcular utilizando el rango de datos y la amplitud, perdón, el número de clases, ¿sí? Entonces sustituimos 2142, que es el número el rango de nuestros datos, y el número de clases, que es 7. Hacemos la división y me queda 3.06. Entonces 3.06 podemos dejarlo así, lo podemos redondear a 3.1, lo podemos redondear a 3. Les vuelvo a repetir, esto no tiene que ser exacto, simplemente son referencias que nos van a servir para poder ir
organizando nuestra información. En este caso del ejemplo, bueno, tengo 3.1 y a partir de este 3.1 yo voy a comenzar a construir mi tabla de distribución de frecuencias. Para construir los intervalos con los cuales vamos a trabajar, necesitamos establecer los límites reales inferiores y superiores de cada clase. ¿Sí? Estos límites, ¿cómo los vamos a considerar? Bueno, para nuestra primera clase tomaremos como referencia el dato menor, puede ser directamente el dato menor o uno ligeramente menor, que en este caso, como el dato menor era 17.17, bueno, yo puedo tomar 17.1. ¿Por qué uno ligeramente menor? Simplemente para que utilizar los signos de mayor que, menor que, nos permita incluir también ese dato en el intervalo, ¿sí? Esa es la única razón. Realmente no pasa nada si yo tomo exactamente el dato menor. A partir de este, entonces, yo voy a ir sumando la amplitud de la clase, ¿sí? O sea, para la primera clase, la clase número 1, el límite real inferior sería 17.1, que fue el número que yo dije aquí. Pero, ¿hasta dónde va a terminar este intervalo? Le sumamos la amplitud de clase, que era 3.1, y vemos que llegó a 20.2. ¿Sí? Ahora, este 20.2 se vuelve también el límite real inferior de la siguiente categoría o de la siguiente clase. A este le volvemos a sumar el ancho de la clase, que es 3.1, y nos da 23.3. ¿Sí? Y entonces, así sucesivamente vamos a ir haciendo con todos para obtener los límites reales inferiores y superiores de cada categoría y posteriormente expresarlos en un solo intervalo, que es el que vamos a consignar en nuestra tabla, ¿sí? Tal manera que mi primera clase va a estar valores de X que sean mayores que 17.1 y menores o iguales que 22.2. Este signo menor o igual es importante porque es el que me va a determinar a dónde voy a incluir el 22.2, ya que aunque yo lo vea en ambas, solamente puede estar en uno, ¿sí? Entonces aquí me dice 22.2 igual, o sea que si yo encuentro un valor que sea 22.2, lo voy a poner aquí. Pero si encuentro un valor que sea mayor que 22.2, lo pongo en la siguiente categoría, ¿sí? Y entonces escribimos todos nuestros intervalos de clase hasta llegar a las 7 categorías que nosotros habíamos decidido utilizar, ¿sí? ¿Qué sigue? Pues contar nuestras frecuencias. Yo me voy a regresar a la tabla de datos que nos dieron inicialmente y ahí vamos a contar cuántos números están en esta primera categoría, es decir, que son mayores que 17.1 hasta 22.2. ¿Sí? Contamos, me voy a regresar a la tabla, aquí está mi tabla, y entonces vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 22, hasta dónde, ya se me olvidó hasta dónde llega la clase, hasta el, corrijo, a ver, aquí hay un error, esto no es 22.2, es 20.2, ¿sí? Entonces hasta el 20.2, vamos a contar al 20.2, entonces sería 1,
2, 3, 4, 5. Este ya no, porque este ya es 20.7, ya se pasó del 20.2. Entonces, para mi primera categoría solo tengo 5 valores, ¿sí? Quiere decir que en mi tabla vamos a escribir aquí en el primer intervalo de la frecuencia 5, ¿sí? Aquí, bueno, como tenía yo el error el 22, pues conté hasta el 22 y tenemos el 9, ¿sí? Pero vamos a ir contando de acuerdo a cada intervalo para ir registrando el número de frecuencia absoluta que le corresponde a cada uno de ellos, ¿sí? Al final, la suma de frecuencias, recuerden que debe de corresponder al total de elementos de mi muestra. Ahora, eh, quiero aprovechar este error que tenemos aquí. Error que yo cometí al escribir el número, ¿sí? Para comentar algo acerca de las amplitudes de clase. Se acostumbra que la amplitud de la clase siempre sea el mismo. Por eso seguimos este procedimiento de determinarla y todo lo demás. Sin embargo, puede darse el caso que las amplitudes de clase no sean iguales. ¿Ok? Quiere decir que si esta tabla yo la hubiese escrito así porque la quise escribir así, porque yo quería que mi primer intervalo fuera hasta aquí, por alguna razón propia de la naturaleza de mi ejercicio, de mi variable, de mi población, es correcto, se vale hacer, ¿sí? Solamente que, bueno, eso tiene otras implicaciones al momento de hacer gráficas, ¿sí? Pero puede hacerse, puede ocurrir que tengamos categorías con intervalos de clase de diferente amplitud, ¿ok? En nuestros estudios, en nuestro caso, salvo que se indique lo contrario, vamos a utilizar intervalos de la misma amplitud. En este caso, nosotros habíamos establecido una amplitud de 3.1, ¿sí? Entonces, otra observación importante es la siguiente. Cuando yo creo mis intervalos de clase, puede suceder que al llegar al final, todavía no llegué a abarcar todos los valores de mi muestra. Esto se puede deber a las situaciones del redondeo que hacemos de los anchos de clase, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, pueden pasar dos cosas. Yo puedo hacer dos cosas. Una, puedo hacer un poquito más amplia mi última clase o puedo incorporar una última clase más. No importa si al final no tengo el número de clases que había yo dicho inicialmente. No pasa nada. Lo importante es que yo pueda registrar absolutamente todos los elementos de mi muestra, ¿sí? A partir de que yo ya tengo entonces la frecuencia absoluta de mis anchos de mis intervalos de clase, ya puedo calcular también mi frecuencia relativa, ¿sí? Aquí en mi frecuencia relativa estoy utilizando 3 decimales. Ya no estoy utilizando el nivel de precisión que utilicé anteriormente. Y vemos que la suma me da 0.998. O sea, estoy muy cerquita del 1. Es aceptable, ¿sí? Porque cuando esto lo convierta yo a porcentaje, voy a obtener que tengo un 99.8%, muy cerca al 100%. Y desde luego puedo calcular también mis frecuencias acumuladas, puedo calcular mis frecuencias relativas acumuladas y mis porcentajes y todas las columnas que yo necesite poner o
que mi ejercicio me solicite escribir. ¿Sí?